Hola, buenas tardes. La verdad que es un gusto poder compartir en una cooperativa de servicios que además lleva adelante un medio de comunicación. La importancia que tiene escuchando a los compañeros que antecedieron en la palabra, cuando aparecen tantas pálidas y cuando uno se reafirma en la experiencia del cooperativismo, del mutualismo acá en Argentina, empieza a llenarse también de optimismo, ¿no? Porque empieza a ver que cuando aparecen las distintas dificultades, la pandemia, dificultades económicas, etcétera, siempre están como una instancia estas organizaciones construyendo las viabilidades. Así que es una alegría poder compartir en un medio de comunicación cooperativo. Esa es la idea fundamentalmente, ¿no? De compartir, de cooperar, de allí la palabra. Y queríamos saber, en estos tiempos de crisis, post pandemia, aunque estamos tratando de salir de ello, y la situación de muchos argentinos que se están volcando a otras alternativas, y en estos momentos es cuando más resurge el tema de cooperativas y mutuales. ¿Cómo se vive desde el INAES este incremento de grupos interesados en conformar una cooperativa o una mutual, según el caso? Es fundamental entender lo que acabas de mencionar, porque precisamente en las situaciones de crisis, en las situaciones donde hay dificultades para con el trabajo, donde hay personas que dejan de estar cubiertas o por el mercado o el Estado les cuesta llegar, la autoorganización, en este caso en cooperativas y mutuales, se multiplica. Estas organizaciones son hijas de las dificultades, son hijas de las necesidades. Y obviamente, cuando hay políticas públicas que acompañan, se consolidan, pero estas organizaciones crecen durante las dificultades. Parte de lo que se viene haciendo en la gestión actual del INAES es precisamente facilitar el acceso a trámites, facilitar a partir de la digitalización de determinadas tramitaciones que hay que hacer, los tiempos en los que se puede obtener la matrícula de una cooperativa, de una asociación mutual, entendiendo que la necesidad de trabajo, la necesidad de un servicio es un derecho y que la matrícula es un facilitador de ese derecho. Entonces la verdad que hemos pasado de casi 2 años que demoraba en salir una matrícula a 2 meses y medio. Además, a partir de un convenio que se hizo con AFIP, sale con el número de quit. Por lo cual eso facilita muchísimo el tipo de organizaciones. En el último mes se crearon aproximadamente 400 organizaciones, la mayoría de ellas cooperativas de trabajo, facilitando incluso la constitución de esas organizaciones, reduciendo la cantidad de integrantes, haciendo, por ejemplo, que todas las firmas que había que hacer ante una escribanía o ante determinadas entidades jueces de paz, etcétera, que certificaran firmas, hoy se hace directamente por TAD. Es decir, un Estado que facilita el acceso a la matrícula entendiendo como aquello que favorece o facilita el acceso a determinados derechos en situaciones de crisis. Y además, con una visión muy federal por parte del INAES, que se haya juntado la región centro hoy no es menor, porque de las 28 millones de personas que están alcanzadas por cooperativas en Argentina, que vale la pena hacer un paréntesis, es más del 60% de la población. A veces no lo vemos y no lo reflexionamos y no tenemos la cabal dimensión del asunto, cuando en el mundo hay aproximadamente 1.200 millones de personas, 1.500 millones si se consideran cooperativas y mutuales, y es alrededor del 17-18%. El promedio a nivel mundial, 17-18% de personas vinculadas a cooperativas y mutuales. En nuestro país es más del 60%. Tenemos un país básicamente asociativo. Eso es parte fundamental de nuestra identidad y de las respuestas que nos damos como país precisamente ante estas situaciones. Yo a veces pienso y reflexionamos con los compañeros del directorio del INAES y con los compañeros de los órganos locales que nos acompañan, es parte de la respuesta de contención, es parte de la respuesta estratégica que tiene nuestro país ante las sin número de crisis que hemos vivido. Si no hubiera sido por estas organizaciones, probablemente las crisis hubieran sido más profundas y la capacidad que tenemos de salir rápida hacen que estas cooperativas y estas mutuales y este tipo de organizaciones cumplan un rol fundamental. Decíamos que la región centro de esas 17, 18 mil organizaciones, 28 millones de personas, ocupa más o menos la mitad. Unas 14 millones de personas viven, que están vinculadas a cooperativas y mutuales en la región centro, en estas tres provincias que se juntan hoy en este recorrido en Villa María, en Tío Pugio, reconociendo las experiencias locales. Y aproximadamente también la mitad de las organizaciones son de esta región, con años de arraigo. También en esta región aparecen las primeras organizaciones, con lo cual el tiempo
que tienen, la antigüedad que tienen las organizaciones de esta región es mayor. Por lo tanto, también la innovación en esta región es mayor. Han aparecido entidades que se han integrado más fácil, han aparecido organizaciones que se han vinculado a cooperativas mutuales, vinculado a otro tipo de organizaciones como sindicatos, clubes, es decir, la experiencia del asociativismo más avanzada está en la región centro, por supuesto, con una responsabilidad. Esto no tiene que quedar en la región centro, sino tiene que servir de espacio de experiencia para vincular hacia el norte y hacia el sur de nuestro país. Bueno, el INAES con esa visión federal está facilitando, pero a su vez tenemos un directorio donde hay 2 representantes del cooperativismo, 2 representantes del mutualismo. Está Alejandro Russo, que además de ser presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, es vicepresidente de la Alianza Mutual Internacional. Ariel Huarco, que además de ser presidente de la Confederación Argentina de Cooperativas, es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Elvio Lausirica, que es vicepresidente de Coninagro. Fabián Brown, que es el referente del mutualismo militar con toda su historia en nuestro país, más los directores que venimos del Estado Nacional y el presidente Alexandre Roy, digo, personas que de alguna forma somos partes del movimiento, incluso los que representamos al Estado Nacional, con una visión federal. O sea, es un directorio que nos van a encontrar siempre en la calle, nos van a encontrar visitando una provincia, precisamente con esta lógica. Tenemos el directorio del INAES o el INAES como un elemento, más allá de sus funciones específicas, promocionar, controlar, generar normativa específica, como un organismo de vínculo. Acá lo que tenemos que trabajar es el vínculo entre las organizaciones. Lograr que una experiencia que se desarrolla en algún lugar sea transmitida a otro lugar, que se encuentren, porque estas organizaciones, en la medida en que van haciendo su experiencia, que es muy rica en Argentina, como decíamos, pero tiene mucho más para dar. Si estas organizaciones logran integrarse, logran hacer esta integración horizontal, es decir, la integración económica, juntar masa crítica, desarrollar toda esa experiencia que tienen en la historia, esa capacidad de brindar servicios, de experiencias de resistencia se van a transformar de alguna forma en uno de los elementos identitarios y en uno de los elementos de respuesta estratégica de nuestro país ante las situaciones que estamos viviendo. Entonces, como para resumir lo que comentabas, se toma la experiencia de estas cooperativas y mutuales que ya tienen larga data de trabajo y desarrollo en distintas regiones del país para sumarla a los que se van agregando al movimiento. Exacto. Se está trabajando, por ejemplo, en el tema alimentos, acercando a aquellas organizaciones que organizan el consumo con las organizaciones que producen alimentos. Ese trabajo viene haciendo la provincia de Santa Fe con Guillermo Tavernier. La verdad que en unas rondas de negocios y de encuentro que han dado enormes frutos, la experiencia de las mutuales con proveedurías que se vienen desarrollando acá en la provincia de Córdoba, algunas cooperativas, como por ejemplo la de Tío Pugio, que viene desarrollando el tema proveeduría, la producción de alimentos que se viene desarrollando con experiencias muy innovadoras, como la Colonia en Entre Ríos. Es decir, ante la cuestión, la dificultad que tiene nuestro país para que, somos un país que produce alimento y más de la mitad de la población no llega a comer lo que necesita, una respuesta estratégica está dando el sector. Bueno, esas experiencias hoy tienen que ser vinculadas. Y el INAES hoy está, junto con los órganos locales de la región centro, muy enfocado en que eso ocurra y que eso sea una respuesta profunda, una respuesta de largo plazo, que posibilite precisamente el acceso a los alimentos a nuestros compatriotas.